Paz y bien, soy el hermano Jesús María Besunertea y con mucho gusto estoy con ustedes ya en esta semana que concluye, quizá, quién sabe si la escuchen esta semana o ya la próxima. Hoy es viernes, día 10 de enero y pues la catequesis última o el tema último que tratamos fue el Evangelio de la Esperanza, un tema súper importante considerando que estamos comenzando el jubileo, el año jubilar de la esperanza. Bueno, pues el Evangelio de Cristo es Evangelio de esperanza. Jesucristo inspira en nosotros la esperanza, concretamente a través de las bienaventuranzas y tantas promesas que nos hace a lo largo de su ministerio. Se ha dicho de paso, próximamente, no sé cuándo, pero ya está escrito un librito sobre las bienaventuranzas, garantías de esperanza, que se publicará aquí en México o en Colombia. Bueno, pues vayamos al tema que nos ocupa hoy, que es también muy importante, y es el sacramento del bautismo. Porque la esperanza que nosotros tenemos como cristianos es una esperanza viva, así lo recalca el Papa desde el principio en su bula sobre el jubileo. Es una esperanza viva porque es Cristo. Y precisamente cuando y cómo esa esperanza se actualiza, se hace viva, se hace realidad en nosotros, sino a través del bautismo que recibimos, el fruto de tantas promesas, el ser hijos de Dios, el ser templos del Espíritu Santo, el recibir los dones del Espíritu Santo, recibir las tres virtudes teologales que son como el tripié de nuestra vida cristiana: fe, esperanza y caridad. Bueno, pues pedimos al Señor, antes de comenzar, que nos ilumine, que ilumine nuestra mente para conocerlo, que ilumine nuestro corazón para amarlo, que ilumine nuestra alma para responderle afirmativamente, para entregarnos a Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Señor, ilumínanos, condúcenos, fortalécenos. Sea tu evangelio la verdad que nos ilumine. Sea tu ejemplo el camino que nos guíe y sea tu cuerpo la vida que nos sostenga. Amén. Quizá como introducción al tema podríamos hablar un poquito de la diferencia del bautismo de Juan y de Jesús, o de lo específico de cada bautismo, porque hay gente que confunde el bautismo o no saben diferenciar el bautismo de Juan con el bautismo de Jesús. De eso ya encontramos un testimonio en los Hechos de los Apóstoles, que se encuentran a unos que se llaman cristianos, pero que han recibido el bautismo de Juan y no el bautismo de Jesús. Bueno, sencillamente el bautismo de Juan es un bautismo de preparación para el bautismo de Jesús. San Juan lo dice: yo los bautizo con agua, pero viene después de mí alguien de quien no soy digno de desatar las correas de su sandalia, que los bautizará con el Espíritu y el fuego. El Espíritu que se nos da en el bautismo y el fuego que se nos da también en Pentecostés, en la confirmación, ¿verdad? Por eso, pues, el bautismo, es que me ha tocado escuchar a personas que dicen: pero ¿por qué hay que bautizar a los niños si Jesús se bautizó ya siendo adulto? ¿Qué quieren que les diga? No, nada. No, nada. Es que confundir, no sé, vamos a poner
como Estados Unidos y Canadá y México están los tres en el mismo continente, en el continente norteamericano, pues decir que Canadá es, que es Norteamérica o México es Norteamérica, pues es una confusión lamentable. Cuando hablamos de Norteamérica, hablamos de Estados Unidos. Cuando hablamos de Canadá, hablamos de Canadá. Cuando hablamos de México, son tres países que están en el continente norteamericano, pero el que ha recibido el nombre de Norteamérica es la Unión Americana de Estados Unidos. Bueno, pues espero que quede claro el tema y pasamos al mandato, misión de Jesús a los apóstoles. Cuando Jesús se va de este mundo, que encarga a los apóstoles que vayan a predicar y a quienes acepten su predicación, su enseñanza, que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que es parte de la misión que Cristo ha encomendado a la Iglesia para siempre, bautizar en su nombre. Y bueno, pasemos ahora a un tema ya un poquito más, bueno, estos temas son importantes, sobre todo el mandato de Jesús, la misión de los apóstoles de ir a bautizar en el mundo, solamente que quizá tendríamos que, hace algunas décadas, pues se veía como el bautismo se decía que era un sacramento de medio, de tal manera que quien no estaba bautizado no tenía esperanza de salvarse, de ir al cielo. Bueno, el hecho de que Jesús diga, o que el Evangelio diga, claro, ustedes saben que los Evangelios se escribieron muchos años después del ministerio de Jesús. Entonces, ¿cuáles son las palabras exactas que dijo Jesús de todo lo que nos comunica el Evangelio? Pues difícil de saber. ¿Eh? Lo que nos comunica en el Evangelio es el mensaje de Jesús, no necesariamente las meras palabras de Jesús. El mensaje de Jesús es la buena nueva de Jesús. ¿No? Pero obviamente que los apóstoles o los evangelistas, al escribir los evangelios, pues le pusieron parte de su cosecha, diríamos, parte de lo que, el modo como ellos entendían la palabra de Dios. La prueba está en que ni aun los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas son iguales. Simplemente por lo externo lo podemos ver. Mateo tiene 28 capítulos y Marcos tiene 16. Así que imagínense si son 12 capítulos más los de Mateo que añade al Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Lucas tiene 24, o sea que son 4 menos que Mateo y 8 más que Marcos. Entonces, no podemos pensar que pues hay una gran diferencia de contenido, ¿no? Entonces, si hay tal diferencia de contenido, no podemos pensar cuál de todos es el que nos da el verdadero mensaje de Jesús, o por qué el Evangelio de Marcos se calla o no incluye tantas cosas que incluye luego San Mateo, que incluye San Lucas. Por eso, pues, el Evangelio lo tenemos que ver en su conjunto. En su conjunto es la buena nueva de salvación, la buena nueva del reino que Jesús proclama con esas palabras o parecidas palabras, ¿verdad? Y entonces también hay algunas, por ejemplo, es común opinión entre los biblistas que la explicación de la parábola del sembrador o la explicación de la parábola de la cizaña no son originales, sino que las añadieron, no necesariamente los evangelistas, sino que se fueron añadiendo los catequistas
que catequizaban pues a los candidatos al bautismo, añadieron esas explicaciones y luego pues el que escribió el Evangelio, los evangelistas tomaron esas explicaciones, les dije, hombre, pues está bien esta explicación, mejor la vamos a poner ya así, la gente la entenderá mejor, ¿no? Y así obviamente podemos, y no digamos del Evangelio de Juan, tan diferente de los otros tres evangelios, tan diferente. Pues es un evangelio mayormente teológico, mientras que los otros son más de tipo catequético. ¿Verdad? El evangelio de Juan, los discursos, sobre todo habla él en primera persona, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, etcétera, ¿no? Son discursos prácticamente que Jesús hace en primera persona, ¿verdad? En cambio, en los sinópticos, pues sí, el Evangelio de San Mateo también se clasifica en discursos. El primero sería el discurso evangélico del Sermón de la Montaña, el segundo sería el discurso parabólico, luego viene el discurso eclesial, viene el discurso escatológico, y no sé si me dejó alguno, pues el último, el discurso de la pasión y muerte, ¿no? Bueno, pues ya con esta breve explicación podemos entender pues que, por ejemplo, en esas palabras de que bauticen, vayan a bautizar, el que crea y se bautice, se salvará. Y los apóstoles, pues los evangelistas quizá, los predicadores añaden, y el que no se bautice se condenará. Bueno, ciertamente que lo podemos aceptar, pero no de una manera así dramática, escatológica, como lo hemos entendido durante mucho tiempo. Cuando una persona tiene la oportunidad de conocer la verdad y no la conoce, no la quiere conocer, ¿qué le pasa? Pues está condenado al error. En ese sentido, pues, la palabra condenar no la podemos entender siempre en ese sentido escatológico del cielo y del infierno. Cristo es la verdad. Se te proclama la verdad y tú no la quieres, pues pobre, ¿no? Estás condenado al error, condenado a vivir una vida quizá pues insípida, sin sentido, en pura búsqueda siempre. Y Cristo, además de ser la verdad, es el camino y es la vida. Bueno, entonces a lo que vamos. Bueno, entonces Jesús, es importante, como digo, que entendamos que la misión de la Iglesia, en la misión de la Iglesia está el bautismo como aplicación y fruto de la evangelización, ¿no? Luego, ¿qué sentido tiene el bautismo ya para nosotros desde el punto de vista de Jesús? Bueno, pues se lo dice a Nicodemo. Jesús le explica a Nicodemo, el capítulo 3 de San Juan, un capítulo, sobre todo los primeros 17 versículos, son muy interesantes, muy importantes, donde les dice que le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Entonces, pues eso es algo que a él no le cuadra, porque dice, ¿cómo voy yo a nacer de nuevo si yo soy ya viejo? Claro, Jesucristo está hablando de un nacimiento espiritual, quien no nace del agua y del espíritu, le dice, no de quien no nace de su madre, sino quien no nace del agua y del espíritu. No puede ser. No puede ver el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios que Jesucristo está proclamando y que Jesucristo está estableciendo. Tampoco ahí se refiere a que se va a condenar, sino que no va a gozar del reino de Dios en esta vida, que es lo que Jesucristo trata de establecer, de dar a conocer por medio de la palabra y de establecer por medio de su ministerio.
y que lo encarga a la Iglesia de una manera todavía más eficaz, podemos decir, a través de los sacramentos. Bueno, vamos a ver, pues luego tenemos la primera experiencia de Pentecostés, en la cual pues ahí se da a todos los que escuchan a Pedro la oportunidad de bautizarse cuando le escuchan, y tal como presenta San Pedro, la realidad de cómo ellos han condenado al Mesías que ellos esperaban, pues la gente se queda aturdida y asombrada tremendamente, pero ¿cómo es posible? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué va a ser de nosotros? Y entonces San Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Y pues ahí comienza, como fruto de esa predicación y de ese bautismo que reciben, viene la primera comunidad cristiana de Jerusalén, de la cual se nos habla en el capítulo 2 y en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Una comunidad pues muy numerosa, porque dice que se bautizaron unas 3.000 personas, ¿no? Bueno, luego pasamos a la doctrina sobre el bautismo. La doctrina sobre el bautismo, que ya la hemos visto un poquito en San Juan, hablándonos del nacimiento, San Pablo la presenta desde otro punto de vista. Dos son los puntos de vista que San Pablo nos aporta en relación con el bautismo y son muy importantes. San Pablo asemeja el bautismo al misterio pascual de Cristo, pone el misterio pascual de Cristo como la base y el eje y lo que da sentido al bautismo, de tal manera que cuando nosotros somos bautizados, somos sumergidos en el agua, que era la manera como se administraba el bautismo en los primeros tiempos, pues es la semejanza de la muerte, ¿no? Cuando una persona se sumerge en el agua, si no sale, pues se queda ahí muerto, ahogado, ¿verdad? Entonces el sentido era, y se sumergía a las personas 3 veces en el agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, al salir del agua era el símbolo de la resurrección, al sumergirlo es el símbolo de la muerte. De eso nos habla San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, Efesios, capítulo 4, y también San Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 1. Otro aspecto muy importante que nos pone de relieve San Pablo es el aspecto eclesial. Nosotros a través del bautismo entramos a ser miembros de la iglesia, pertenecemos a la familia de los hijos de Dios, como lo hemos dicho a través de la experiencia de Pentecostés de Jerusalén. Forman la primera comunidad cristiana. Los que se bautizaron, dice, se reunían como hermanos para la oración, compartían los bienes, etcétera, etcétera, lo que nos refiere, lo que nos cuenta los Hechos de los Apóstoles, una experiencia muy, muy importante, muy interesante. Voy a tratar de encontrarla para leérsela un poquito, aunque sea, porque sí merece la pena. Pues en este sentido de la Iglesia también encontramos precisamente en los Hechos de los Apóstoles, encontramos en el capítulo 2, vamos a ver, dice, al cumplirse el día de Pentecostés, ahí comienza con el relato de Pentecostés, y luego como la predicación de los apóstoles, el sermón de San Pedro, y dice, los que aceptaron sus palabras, aquí está el capítulo 2, versículo, perdón,
41, los que aceptaron sus palabras se bautizaron. Y aquel día fueron agregadas unas 3.000 personas y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo con un espíritu mismo, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con la alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Qué hermoso. Qué hermosa descripción de la iglesia como fruto inmediato precisamente del bautismo que nos constituye hermanos. Bueno, pues además de esto tenemos en Efesios también el mismo texto de 4, 1, 10, 1, 6, de 1 Corintios capítulo 12, donde San Pablo nos habla del cuerpo místico de Cristo y cómo somos nosotros el cuerpo de Cristo. Bien, por tanto, ya tenemos estas dos dimensiones del bautismo, ¿verdad? Las dos dimensiones mirando en nosotros, por una parte somos regenerados, somos liberados del pecado y regenerados, engendrados de nuevo como hijos de Dios, nacidos de Dios, constituidos hijos suyos. Dios nos adopta después de que nos habíamos rebelado por el primer pecado contra Dios. Dios nos acepta de nuevo como sus hijos, y de eso nos habla San Pablo en el capítulo primero de la primera de los Efesios, del 1 al 8, un cántico hermoso. Luego, puesto que formamos una familia, en la iglesia, una comunidad, compartimos dones y servicios. Eso también es importante, el compartir. Somos una comunidad, no somos cristianos aislados, individualizados. Compartimos dones y servicios. Los dones o carismas se dan para servicios de la comunidad, y de eso nos habla San Pablo en el capítulo, en las cartas a los Efesios y Corintios, Corintios 12 y Efesios, pues creo que es el 4 también. Bueno, ¿qué más? Pues también interesante el recordar los símbolos del sacramento del matrimonio, ¿verdad? Perdón, del sacramento del bautismo. En el catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1216, fíjense los nombres que incluye para identificar el sacramento del bautismo. Primeramente lo llama baño de regeneración, iluminación, unción, don y gracia, vestido de incorruptibilidad, revestidos de Cristo y sello. Todos estos elementos se nombran como elementos que describen la riqueza espiritual y el cambio de vida que supone el sacramento del bautismo. Es como un baño de regeneración, que salimos del agua, como nacemos del seno de nuestra madre, también nacemos a través del bautismo como hijos de Dios. Perdonen el ruido porque por ahí en la calle contigua pasan los vehículos con un ruido horrible. Bueno, baño de regeneración, luego también iluminación, por eso se da una vela al final del bautismo, que es el símbolo de Cristo, luz del mundo. Se unge y nos ungen como profetas, sacerdotes y reyes. Se nos da la gracia de Dios, la gracia santificante. Se nos dan las tres virtudes teologales, son los dones principales del bautismo. Se nos da un vestido de incorruptibilidad, nos vestimos de incorruptibilidad, por así decirlo,
porque nuestra alma recibe la vida eterna de hijos de Dios. Somos revestidos de Cristo y por eso pues se daba al final del bautismo, cuando salían de la pila bautismal, a los recién bautizados se les revestía con una capa, se ponía sobre ellos una capa blanca que era el símbolo de la nueva vida y el traje de bodas para entrar en el banquete, así como también la luz. Recuerden que aquellas vírgenes, aquellas jóvenes imprudentes no pudieron entrar al banquete porque no tenían la luz, las lámparas prendidas, y tampoco aquel otro invitado que no se quiso poner el traje de bodas, pues lo echaron del banquete. Por eso estos dos elementos son importantes como símbolos de comunión de Cristo y de estar preparados espiritualmente, vivir en la luz. Bueno, ¿qué consecuencias sacramentales se siguen del bautismo? Vamos a ver, resumiendo en 5 puntos las consecuencias, porque ya nos queda poquito tiempo. Primeramente, liberación del pecado, se nos perdonan los pecados, todos los pecados, comenzando por el pecado original que llamamos, todos los otros pecados personales que un adulto ha podido cometer si recibe el bautismo cuando es adulto. Se nos da la nueva vida de hijos de Dios, se nos incorpora al pueblo de Dios, a la iglesia, somos hijos adoptivos de Dios y somos nuevas criaturas dadas a luz por Dios en la iglesia. Y por eso es bonito pues, que ver que la pila bautismal tiene el símbolo o la forma de un seno materno, ¿no? Es cóncavo, ¿no? Y asemejando y recordando pues que ese seno, esa pila que es como el seno de la madre con agua, nos engendra a la vida de los hijos de Dios. Bueno, finalmente, ¿qué signos manifiestan el contenido de este sacramento? Durante el desarrollo del bautismo, pues por ejemplo se hace un exorcismo pidiendo a Dios que se fuera de la vida del neófito, del que va a ser bautizado, al diablo con todas sus acechanzas. Luego está la palabra de Dios tan importante por la cual se explica el sentido que tiene el bautismo, las promesas bautismales o prebautismales que se hacen si se trata de un niño o una niña, las hacen los padres y padrinos. El agua, otro signo fundamental, sin agua no hay bautizo. La unción, la unción primera con el óleo de los catecúmenos, que es signo de purificación, que sigue al exorcismo, y luego la unción con el crisma, que es signo de consagración, de pertenencia a Dios. La vestidura blanca, que es el símbolo de la nueva vida y de que vamos a entrar al banquete de los hijos de Dios, que antiguamente también se iba acompañada con una copa de leche y miel que se daba al recién bautizado al salir de la pila bautismal o de la piscina bautismal. Está también la luz que se entrega a los padres y padrinos, el cirio, y cuando son niños, que son el símbolo de Cristo y se les pide que cuiden mucho esa luz, que no se apague, sino al contrario, que cada vez tenga más fuerza, cobre más fuerza en la vida del niño, porque es la luz de Cristo. Y bueno, pues ya hemos llegado al final de nuestra catequesis, pues que el Señor nos conceda la gracia de valorar al máximo nuestro bautismo. Miren, traten de ver qué día los bautizaron, porque cómo vamos a celebrar el día de nuestro nacimiento natural y no el nacimiento sobrenatural. Si conocemos el día de nuestro bautismo aquí, de nuestros padres, pues también tenemos que conocer el día de nuestro bautismo espiritual de Dios, nuestro Padre. Yo fui bautizado el día 23 de diciembre, vísperas de la Navidad, y
y nací el 9 de diciembre, al día siguiente de la Virgen María Inmaculada, por eso mis padres me regalaron este nombre de Jesús María. Que el Señor los bendiga, los guíe en su amor y en su gracia. Paz y bien.